Ay, cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas, que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una muestra y muestra el precio que Jesús pagó por mí, uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.
está. Que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos a Dios tener esta posibilidad todavía de poder encontrarnos a través de este medio. Y para ir directo a la palabra, en realidad tenía como dos textos muy fuertes que me sonaron en la semana. Uno, mientras Roque predicaba la semana pasada, de aprovechar el tiempo, de poder disfrutar el tiempo que Dios nos da, me acordé y estuvo dando vuelta en mi mente la parte de donde Dios habla en Segunda de Reyes, el capítulo 20, que vamos a leerlo en un momento, los primeros versículos donde habla de la historia de Ezechías. Y había otro texto que pareciera que fuera otra predicación, pero se ensamblan perfectamente. Romanos 12:2, solamente voy a mencionarlo. Dice: no se amolden a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y tiene que ver con lo que vamos a leer ahora. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de varios capítulos dedicados a la misericordia de Dios, expresa eso, porque Dios no hace demanda sin antes haberte demostrado su amor, su misericordia en forma constante y permanente. Ahí le estaba diciendo Pablo de que no se amolden a las costumbres, a la ideología que hay en el mundo, todas las corrientes que hoy escuchamos que nos hacen pensar en forma diferente, que nos confunden. Entonces dice, tienen que estar centrados en mi voluntad para poder entender las cosas que suceden. Ojalá hubiese escuchado Ezechías este texto, porque a lo mejor le hubiese evitado tomar decisiones equivocadas. Pero voy a reiterarlo quizás más adelante.
La palabra de Romanos 12:2 en la segunda parte del versículo dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, por supuesto, reitero, es agradable y es perfecta. Vamos a leer juntos lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, el capítulo 20. Dice así, Segunda de Reyes, el capítulo 20, desde el primer versículo. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió el rostro a la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti en lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor Dios de tus antepasados y de David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor y voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos de los del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Yo me imagino que este rey, si ustedes pueden leer, tómense el tiempo. Son solo 3 capítulos donde cuenta la historia de Ezequías. Él empezó a gobernar cuando tenía 29 años. Su padre, Acab, era un hombre perverso. Ezequías gobernó, creo que fue el 14 rey, el número 14 después de David. Era descendiente directo de David, pero todos los reyes, hasta llegar a Ezequías, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto hago una pequeña referencia, no importa dónde hayas nacido ni el entorno en el que viviste, porque la forma en que se crió Ezequías no fue la mejor. Su padre era un perverso, hacía las cosas mal, llevó al pueblo a la idolatría, igual que algunos de sus antepasados, y en medio de este caos nació Ezequías. No porque las cosas estén mal van a ir peor. Dios tiene sus propósitos y si uno decide seguir al Señor, Dios cambia la historia. Por más que parece que todo indica que tu vida va a ser un desastre, yo te puedo decir en el nombre del Señor que todos los que creen en el Señor son nueva criatura, muy a pesar del entorno donde te hayas criado. Así que Ezequías fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Él a los 29 años empezó a gobernar y tenía 39 cuando se enfermó gravemente. Había visto la misericordia de Dios salvarlos de unos ejércitos poderosos. Dios obró en forma milagrosa y él estaba muy feliz, pero en un momento se enferma y de gravedad, dice la Biblia. Y cuando le dijeron viene el profeta, lo más probable que él se haya alegrado pensando que bueno, va a venir y va a orar por mí, porque eso es lo que habían escuchado todas las personas, que se había transmitido la tradición de cómo Dios ayudaba a todas las personas que creían y confiaban en su gracia. Pero cuando el profeta se acercó, le fue muy terminante lo que le dijo. Seguramente Ezequías no podía creer, le habrá caído como un balde de agua fría cuando le dijo, mira, prepara tu casa porque vas a morir. Y por las dudas que le haya quedado algo confuso, dijo, no te vas a recuperar, no te vas a sanar, sino que vas a morir. Este hombre escuchó esto y dice que
dio vuelta seguramente en su lecho de enfermo, se puso contra la pared, quizás buscando intimidad o quizás mirando, como decían algunos estudiosos de la Biblia, hacia el templo donde estaba la casa de Dios, donde él acostumbraba a ir. Si leen los versículos, los capítulos anteriores, van a ver cómo él iba al templo ante las situaciones más complicadas y consultaba siempre a Dios. En este momento estaba imposibilitado de ir, así que giró su cabeza y empezó a decirle a Dios: Señor, yo anduve en rectitud. Acordate, como que si Dios necesitara. No, Dios no tiene amnesia. Dios sabe todo. Hace un tiempito atrás hablamos de las iglesias del Apocalipsis y ahí empezaba Dios diciéndole: yo te conozco, yo conozco tus obras. Así que Dios conoce toda nuestra vida y Él toma determinaciones que son buenas y, reitero, que son agradables y que son perfectas, aunque algunas decisiones del Señor muchas veces o en algunas partes de nuestra vida no lo entendemos y nos trae gran confusión o tristeza. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Ezequías oró, Dios le habló al profeta que se estaba yendo, volvió y le añadió a sus días 15 años. Calculen que por el tiempo que gobernó, por lo que dice la Biblia, empezó a gobernar a los 29 años. Cuando vino esta enfermedad a su vida, tenía 39 años. Dios le agregó 15 años, así que alrededor de los 54, 55 años, igual murió, porque nadie es eterno. Hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y por favor, esto es muy importante. Le dijo: arregla tu casa. Él era aparentemente, hay muchas cosas que estaba haciendo bien, porque es eso lo que enumeró y sacó como un pergamino las cosas que había hecho bien, de las que Dios sabía perfectamente y con un corazón sincero que le había servido. Pero había cosas que evidentemente no estaban bien, porque si Dios le dice que arregle, es porque estaban desarregladas, porque no estaban preparadas. Y nadie sabemos qué nos puede pasar mañana, porque hoy puedo estar hablando yo y dentro de muy poco tiempo puedo llegar a ser un recuerdo, pero tenemos que estar preparados. Nadie es eterno. Parece que siempre tenemos nosotros la idea de que hay tiempo para arreglar las cosas. Hay tiempo para arreglar esas cosas, a diferencia con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Y hoy te dice el Señor: arregla tu casa. ¿Qué diríamos nosotros si recibiéramos una palabra de Dios parecida a la que recibió Ezequías? ¿Qué determinación tomaríamos? ¿Nos enojaríamos? Diríamos: ¿cómo puede ser, si estoy haciendo las cosas bien, que me vengan con una noticia de este tipo? Pero Dios conoce el futuro, Dios sabe por qué lo hace. Hay algunas personas, yo me acuerdo de chicos, que andaban los gitanos y te querían adivinar la suerte, el futuro, te querían decir el futuro. A un hermano que me contó una vez que pasó así, que la gitana le dijo: ¿querés que te adivine el futuro? Y él le dice: no necesito, pero yo sé cuál va a ser tu futuro. Le dijo este hermano a la gitana. Y ella le dijo: bueno, ¿cuál es mi futuro? Entonces ella le dijo: si no te arrepentís, vas a ir al infierno, porque la adivinación es pecado. Así que nosotros no conocemos el futuro, sabemos lo que dice la Biblia. Y Dios sabía lo que había en el futuro. Hermanos, por favor, lean después los versículos del 12 al 19 y habla el terrible pecado que cometió Ezequías. Dios, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y continuamente suenan alarmas en las Sagradas Escrituras que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ir renovando nuestra mente, como dice Romanos 12, para entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros no andamos de esta forma, si no entendemos los tiempos en el que estamos viviendo, si sabemos que las cosas se están complicando y nosotros no hacemos nada,
vamos a pagar las consecuencias. Si ustedes miran esos versículos que vienen más adelante, Ezequías cometió un terrible error que lo llevó a hipotecar la felicidad del pueblo de Dios. Fueron deportados por el pecado que había cometido. Si él hubiese quedado en la historia donde Dios le habló, es muy probable que hoy estaríamos alabando y diciendo, recordando el testimonio de Ezequías porque hizo lo bueno delante de Dios. Entonces tenemos que entender, aceptar, nos guste o no nos guste, la voluntad de Dios es perfecta y viene a tiempo y hace bien. Y si tenemos cosas que arreglar, no esperemos que pase el tiempo cuando quizás no lo tengamos. Reitero, si hay algo para arreglar, hoy es el momento. Si tenés que pedir perdón, tenés que hacerlo hoy, o ya tomar la decisión, la determinación de arreglar esas situaciones, de pedir perdón, de perdonar, de arreglar, de estar bien, de procurar el bien del otro, no estar mirando los errores para criticarlo, sino ver las cosas buenas que tiene esa persona para afirmarlo, para ayudarle, para bendecirlo, porque para eso fuimos creados por Dios. No solamente para disfrutar de la vida y de los beneficios que recibimos como hijos de Dios, solamente en forma egoísta, porque se nota el egoísmo de Ezequías. Si ustedes leen lo que les digo después de esto que ya hemos leído en conjunto. Él pensaba después que todo lo que él tenía era suyo, porque así lo expresa. Todo lo que tenemos, todo lo que logramos, nosotros, nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, le pertenece a Dios. Entonces, si miramos y sabemos aprovechar el tiempo, es la hora de arreglar las situaciones. Que el Señor los convenza, que el Espíritu Santo los convenza y puedan ustedes darse cuenta que no hay tiempo para perder, no hay tiempo para perder. Esta es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que nos dicen, tenés que arreglar las cosas que están mal. Hermanos, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay mucho más para hablar, pero tu Espíritu Santo nos va a traer convicción ahora de las cosas que estamos haciendo. Tu palabra dice, arregla tu casa, Señor, y que esas cosas que quizás no estamos dándonos cuenta o que no les damos tanta importancia, queremos que nos ayudes a arreglar, ya sean las finanzas, ya sean los sentimientos, ya sea la vida espiritual y emocional, lo que sea que haya que arreglar. Tu Espíritu ahora alumbra la vida, la mente y los corazones y el espíritu de todos los que están escuchando. Y vos les vas a recordar y le vas a hacer ver las cosas que hay que arreglar. Y lo vamos a hacer porque nos comprometemos delante de tu presencia a poder hacerlo. Te agradecemos, Señor. Bendigo a mis hermanos en tu nombre. Amén.